Esa es una decisión de enorme importancia que frena un acto arbitrario. Y vamos inmediatamente entablando comunicación con el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado para hablar sobre esta última decisión del Poder Judicial que ordena suspender la investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia en el Congreso de la República. Señor Maldonado, muy buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches, señorita Gatiuska, señor Pedro, gusto saludarlo. Gracias. ¿Cuál es su opinión frente a esta decisión de la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, un día antes de que el Pleno del Congreso debatiera mañana la remoción, el debate y el informe para poder destituir a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, por lo que ellos consideran una causa grave, una falta grave? Es una decisión jurisdiccional de enorme trascendencia, no solo en un sentido jurídico, sino también en un sentido político-institucional. Lo que estamos viendo es un hecho insólito, es el Congreso enfrentado de forma arbitraria con el órgano encargado de velar por la buena marcha de la justicia, que es la Junta Nacional de Justicia, una situación realmente insólita. No se ha visto antes esto en el Perú, ni siquiera cuando habían los problemas graves que conocemos con el Consejo Nacional de la Magistratura. De tal manera que esa es una decisión de enorme importancia que frena un acto arbitrario que el Pleno del Congreso de la República decidió perpetrar en septiembre de este año. Y yo creo que reivindica la independencia del sistema de justicia, del Poder Judicial, y revaloriza, reafirma el Estado de Derecho y la democracia en el Perú. Pero esto tendría que además retrotraer a los actos del Congreso al momento de establecer la ley de la creación de la Junta Nacional de Justicia, porque muchos se cuestionan que, por ejemplo, no se especifica qué es una falta muy grave o una causal de remoción de un integrante de este fuero. Bueno, de momento se trata de una medida provisional, ¿no? Una medida cautelar que no resuelve el fondo del asunto que está en litigio. Recordemos que esa es una acción de amparo donde los integrantes de la Junta Nacional de Justicia han alegado vulneración de los derechos a la tutela jurisdiccional protegidos por la Constitución política, léase los derechos del debido proceso, juicio justo, etcétera. Entonces, yo creo que estos temas de discusión sobre arquitectura constitucional, en este caso un órgano constitucional independiente, no se van a dar directamente al menos por ese momento. Tal vez sí propicie una discusión constructiva de un espíritu diferente al que tiene el Congreso en este momento frente a la Junta, un espíritu democrático. Tal vez eso ocurra, pero si ese fuera el caso, habría que revisar toda la arquitectura constitucional que actualmente nos gobierna, incluyendo las funciones del Congreso, que le permiten instaurar juicios sumarios que son contrarios al concepto del debido proceso y tutela jurisdiccional que existe normado no solo en nuestra Constitución, sino en todas las constituciones civilizadas y democráticas del mundo. Así es, y eso justo le quería preguntar porque seguramente los parlamentarios van a alegar eso, que es su función, que es parte de su trabajo realizar investigaciones sumarias a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, o como dice la Carta Magna, el Consejo Nacional de la Magistratura, que ya fue destituido lamentablemente, sabemos los hechos gravísimos. Esto me recuerda mucho lo que pasó para elegir al defensor del pueblo, que estaban los trabajadores pidiendo de que el Congreso no los elija porque no estaban siguiendo de forma técnica esa elección, pero finalmente el Congreso insistió en que era su función y tenemos ya un nuevo defensor del pueblo, que es Josué Gutiérrez. ¿Hay una similitud con este caso? Me parece que sí, me parece que su analogía es acertada. El común denominador sería, para ambos escenarios, una actuación intransigente, una actuación arbitraria y, en suma, de abuso de poder. En la parte normativa debemos recordar
que el ordenamiento jurídico civil en su título preliminar tiene una norma que gobierna a todos los demás ordenamientos, que es el principio de que la ley no ampara el abuso de derecho. Esto se aplica no solo al ordenamiento civil, como reitero, sino a toda la arquitectura jurídica, constitucional, penal, administrativa, etcétera. Y en lo político, pues no se condice con una democracia que un Congreso actúe de manera irrazonable, desproporcionada, sin respeto a la legalidad, etcétera. Bueno, pueden hacerlo finalmente, como usted bien señala, ya lo han hecho con la elección del Defensor del Pueblo, contrariamente a todos los estándares nacionales e internacionales, porque hay estándares internacionales muy rigurosos que son los principios de París para la elección de defensores del pueblo. Pero esto pueden hacerlo, reitero, pero lo que van a incrementar, y esto es una torpeza de parte de los congresistas, es dispararse a los pies, van a incrementar su desconfianza en la población y su acendrada ilegitimidad. O sea, cada día la aprobación del Congreso es menor. Entonces, simplemente ante los corazones y mentes de muchos peruanos prudentes y decentes, el Congreso ya fue disuelto, ya no existe. Están haciendo tontería y media. Entonces, felizmente hay un Poder Judicial que ha parado este atropello con una resolución judicial muy bien fundamentada. Pueden leerla, está publicada en La República. Yo creo que demuestra pues que en nuestro país todavía hay una esperanza para la razón, para la prudencia, para la justicia, para el principio del imperio de la ley. Pero, doctor Maldonado, ¿por qué se considera que si el Congreso de la República termina removiendo a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, esto representaría un golpe a la democracia, al sistema democrático de nuestro país? Porque incluso hasta eso se denunció de manera internacional. ¿Por qué se lo pone en ese contexto? Porque no hay causa real, no hay una causa objetivamente hablando. Es decir, si el día de mañana yo me levanto y perpetro un acto arbitrario cualquiera, yo no podría alegar que lo hago en ejercicio de mis derechos ciudadanos. O sea, reitero, el ordenamiento jurídico está claramente definido y establece claramente que la ley no ampara el abuso del derecho. En este caso, no está en discusión la potestad que tiene el Congreso de investigar o no. Esa no es la discusión. La discusión no es digamos, en el plano del deber ser, en el plano ideal, en el plano abstracto. La discusión es concreta y real. El Congreso se levantó, decidió que la Junta Nacional de Justicia que tiene esta actual composición, que tampoco es que sea una composición. Bien, estamos en la comunicación con Antonio Maldonado, procurador anticorrupción, porque el Poder Judicial ordenó suspender la investigación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Señor Maldonado, lo escuchamos. Traerla, ¿no? ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Continúe, por favor. Sí, no, le decía pues en suma que no hay una causa razonable, no, diríamos que no hay causa probable para la acción legislativa, ¿no? Es claramente un abuso. O sea, le decía que no está en discusión la potestad del Congreso de investigar. Esa es una discusión abstracta. Estamos hablando de un hecho objetivo, real, concreto, en virtud del cual una mayoría congresal o unánimemente deciden perpetrar un atropello sin fundamento alguno. Y así no funciona el Estado de Derecho, no funciona de acuerdo a la temperatura hormonal de los congresistas. Ya, un poco para ir cerrando esta conversación, doctor Maldonado, y para que la población pueda entender mucho más el alcance de esa decisión judicial, ¿qué significa esta medida cautelar? ¿Deja sin efecto de manera definitiva este proceso de remoción que estaba ya previsto para mañana en el Congreso de la República de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, o es una medida solamente provisional? Y si es provisional, ¿por cuánto tiempo? Sí, no, es una medida estrictamente provisional, así lo dice la resolución judicial, y va a durar el tiempo que dure la resolución del fondo de este asunto. O sea, la discusión sobre si en efecto hay una actuación legítima del Congreso en virtud del artículo constitucional que le permite investigar los actos, en este caso, si fuesen graves, de la Junta Nacional de Justicia, y de otro lado, cómo se enfrenta esta potestad con las potestades que tiene la Junta Nacional de Justicia de ejercer sus funciones sin ser molestada, sin ser perturbada. Ese asunto de fondo tiene que ser resuelto normativamente, y al hacerse así también va a haber una resolución política, ¿no? Entonces
estaremos atentos. Pero por el momento eso significa que la decisión de mañana se debe suspender. Reitero, todo puede caber en el mundo de la realidad, pueden decidir seguir adelante. Bueno, siempre van a seguir cavando su tumba, la tumba de su ilegitimidad profunda, ¿no? Bien, gracias. Antonio Maldonado es procurador anticorrupción frente a esa decisión del Poder Judicial.